Van a llegar nuestros compañeros. Sí, ya llegó Ana Victoria. Hola, Ana Victoria, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, pues No se mortifique. Casi todos están de vacaciones. Por eso, o los niños están de vacaciones, entonces se dificulta un poquito, pero no pasa nada. La vamos a subir a YouTube. Hoy vamos a ver los métodos cuantitativos de recolección de datos. Sí, en la vida real va a estar interesante el tema. Ahorita éramos como unos 6. Ahorita vamos a darles tantito tiempo a que lleguen los compañeros. Y fíjese que qué bueno que primero me enojé porque, híjole, clase síncrona, te toca partido de los Tigres. Pero ahorita estaba checando entre las dos clases y van perdiendo 2-0, así que qué bueno que me tocó clase síncrona. Si no estuviera haciendo puros corajes. no, hombre. Ah, van subiendo su nivel, van gan y gane ya las últimas fechas. ¿Qué es lo que se divierte uno a veces? Bienvenida, Gaby. Buenas noches. Sí, ya regresamos a clases en las otras universidades y subiendo, en unas haciendo exámenes, en otras subiendo calificaciones, en otras dando resultados. No, hombre, total. Como son por tetras, andamos todos apurados. Pero ahí va saliendo ya. Hoy me metí, todo el día estuve sentado aquí en la computadora, pero ya dejé todo lo de la semana libre. Sí, todo el día. Y mi hija se fue con unos familiares a Manzanillo de vacaciones. Pero, híjole, no, hombre, son bien desorganizados. Se fueron Lolo saliendo el sabadito de la mañana, pero no compraron el boleto de regreso. No lo compraron. Entonces, ya no había boleto el sábado, no había el domingo, no había el lunes. Hasta hoy llegaron en la mañana. Y bien caro el boleto. Le dije, siempre los boletos se compran desde antes. Fíjate, les costó como 1,300 la ida y como 4,000 el regreso. Por no comprar ese tiempo. Y ya venían todos a empezar a clases y al trabajo y faltaron el primer día. No, qué bueno que no me fui, que aquí me quedé. Súper caro en esta. Sí, carísimo, carísimo. Pero bueno, vamos empezando para terminar más temprano. Por ahí el tema son los métodos cuantitativos y dice por ahí en la vida real, ¿sí? Pero metiéndonos un poquito, pues son los métodos cuantitativos y son la recolección de datos, ¿sí? Y es que los métodos cuantitativos, mira, llegó Esteban.
Ok. Los métodos cuantitativos se utilizan, como lo dice su nombre, son cuantitativos, son para contabilizar atributos y actitudes, inclusive comportamientos y otras variables definidas con qué fin, con el fin de respaldar eh, u oponerse a la hipótesis de un fenómeno específico. Me acordé mucho de esta clase, muchachos, porque me acaba de mandar un amigo, está terminando su doctorado. Dijo, oye, fíjate que me están regrese y regrese mi tesis. Échale una ojeadita. Sí, cómo no. Dije, primero, ¿es cuantitativa o es cualitativa? Dice, no, es cuantitativa. Ah, bueno, vamos a ver todas esas variables que utilizaste, ¿sí? Ya sea para respaldar, este, o ponerte a la hipótesis de tu tesis. Entonces, por ahí estuve checando y platicando con él sobre, le dije, precisamente doy una clase de métodos cuantitativos, ¿sí? Este, y cuando tú haces tu tesis cuantitativa, ¿sí? Pues tienes que tomar en cuenta todo ese conjunto de estrategias, de técnicas y de herramientas de investigación que están enfocadas a mediciones, ¿sí? A mediciones objetivas, pero también al análisis estadístico, matemático, numérico de los datos que recolectaste ya sea a través de sondeos, de cuestionarios, de encuestas o mediante el uso de datos estadísticos ya preexistentes, utilizando todas las técnicas ahora de computacionales y del Internet. Muchas veces, no, pues que me metí al INEGI y saqué esta estadística. Ok, entonces, ¿por qué les encargamos y les ponemos tanto gorro con el formato APA? Porque es el que vas a utilizar para tu tesis. Y cada vez que tú pongas un enunciado o una estadística que no sacaste tú tienes que ponerlo en tu bibliografía, ¿sí? Tienes que, de hecho, ya es muy fácil en la computadora porque te vas a un botón y te las va guardando todas. Entonces nada más te pone como una pequeña señal. Cuando tú le aplastas ya se va la bibliografía que tú llenaste. Entonces te dice, esta estadística la sacaste del INEGI de tal año a tal año, en tal revista o en tal artículo o en tal libro o en tal X o Y, ¿sí? Entonces por eso les ponemos tanto gorro para que se acostumbren a utilizar el formato y no les estén regresando las tesis, ¿sí? Ahora, estos métodos se utilizan siempre como la parte de la investigación cuantitativa y es que esta se centra en la recopilación de todos los datos numéricos y su generalización entre grupos de personas con el fin de, permítanme, porque estoy dándole entrada a sus compañeros, de explicar un fenómeno concreto. Ahora, el objetivo de los métodos cuantitativos ya llegó Susana, para una investigación es poder determinar la relación entre una variable independiente y una variable dependiente dentro de un círculo, dentro de una población, ¿sí? Y se han de preguntar,
Bueno, ¿y para qué se usan este tipo de métodos? Bueno, el objetivo general de un estudio de investigación cuantitativa es poder clasificar las características, poderlas contar y poder construir modelos estadísticos en un intento de poder explicar lo que estás observando. Muchachos, yo les voy a dar una recomendación. ¿Cuándo empiezan a hacer su tesis? ¿A partir de cuándo? ¿No saben? Empezamos a realizarla en el primer semestre. Y les dan a escoger entre cuantitativa y cualitativa. ¿O no? Pues se supone que sí. Muchachos, les voy a hacer una recomendación. Si les dan a escoger, háganla cualitativa. Es mucho más sencillo que cuantitativa. ¿Sí? Es mucho más sencillo que la preparen. Sin embargo, como ustedes se manejan por números, pues a lo mejor les va a tocar hacer la cuantitativa, ¿sí? Y van a... qué van a ocupar? Pues números, lógica, una posición objetiva, y se van a tener que centrar en recolectar datos numéricos y también de generar una variedad de ideas sobre un problema de investigación de manera espontánea. Ahora, como investigadores o hacedores de tesis, ustedes tienen la opción de optar por la recolección de datos en línea o también utilizar algunos métodos tradicionales de recolección de datos. Sin embargo, vamos a necesitar herramientas computacionales, estadísticas y algo de matemáticas para poder obtener y llegar al resultado. Ahora, ¿cuáles son las características de los métodos cuantitativos? Pues que los datos generalmente se recopilan utilizando instrumentos de investigación ya estructurados. En el método cuantitativo, el tamaño de la muestra es mayor que en el método cualitativo. De hecho, si ustedes van a poner una encuesta, muchachos, ustedes van a poner, eh, al momento de hacerla cualitativa, ustedes pueden preguntar sobre un tema para que la persona se explaye. Inclusive pueden ir haciendo, si las van a hacer personales o en un focus group, ustedes pueden ir desarrollando algunas preguntas extras a cómo se va desarrollando el tema. Sin embargo, y no necesitas de muchas personas, ¿sí? Necesitas nada más de expertos. Y en la cuantitativa, ustedes se tienen que basar en números, ¿sí? En estadísticas. Entonces, y tienen que ser concretas las preguntas. Entonces, en el momento de elegir una respuesta, pues tiene que ser la número uno, la número dos, la número tres, la número cuatro, ¿sí? Y ustedes ya van haciendo precisamente su, eh, ustedes ya van haciendo su estadística. Tantas personas por el número uno, tantas personas por el dos, ¿sí? Y van sacando sus estadísticas, van haciendo sus sumas y van haciendo sus promedios. Ahora, sí tenemos que tomar en cuenta que la muestra tiene que ser mayor y entre mayor sea la muestra,
pues el resultado va a ser un poquito más verídico, ¿sí? Lógicamente no es lo mismo que le pregunten a 100 personas, ¿sí? A que le pregunten a 1000 personas. Lógicamente, con esos datos, con esa muestra, pues va a ser más factible que lleguen a la verdad entre mayor sea la muestra. Ahora, el estudio de investigación generalmente se puede replicar o repetir, ¿sí? Dada su alta confiabilidad. Como es matemática, es muy confiable. De hecho, la pregunta que se aplica está claramente establecida y lista para registrar las respuestas objetivas, ¿sí? Normalmente van numeradas. Todos los aspectos del estudio, muchachos, tiene que estar cuidadosamente diseñado antes de la recolección de datos. Los datos los vamos a hacer en forma numérica y estadística y a menudo los vamos a organizar por tablas, por cuadros, por figuras o por formas no textuales, ¿sí? Ya la computadora nos da un montón de opciones para poder utilizarlas. De hecho, el proyecto se puede utilizar para generar conceptos más ampliamente, más amplios y poder predecir resultados futuros o investigar relaciones casuales. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que ustedes, según su investigación y según lo que esté opinando la gente, ustedes pueden predecir en un momento dado cuál va a ser el resultado. ¿Sí? Ustedes como investigadores van a utilizar herramientas como cuestionarios, un software de computadora. ¿Para qué? Para poder recopilar algunos datos numéricos. Sí, que les sea más fácil. Ya hay algunas herramientas, algunos softwares que les ayudan a ustedes, y ustedes nada más van vaciando la información y el software les hace todo y el software le dice en qué forma lo quieres. O lo quieres en tabla, o lo quieres en estadística, o lo quieres en figura. Y el software ya se encarga de hacérselos todos. Ahora, ¿qué métodos cuantitativos existen? Aunque existen muchos métodos cuantitativos para recopilar datos, ahorita les voy a presentar y vamos a hablar de los más comunes y de los que se están utilizando más, tanto para la recopilación de datos offline como para la recopilación de datos online. De hecho, los métodos de recolección de datos cuantitativos son el muestreo probabilístico, son las entrevistas, son las encuestas y cuestionarios, eh, la revisión de documentos, la observación y la observación estructurada. Muchachos, recuerden que para ser investigadores necesitamos observar, ¿sí? Y estar viendo los fenómenos y ser muy buenos observadores porque también vamos a poder sacar muchas conclusiones según lo que estemos viendo y cómo se estén presentando y cómo se estén moviendo, ¿sí? Todos se me fue la palabra, todas las variables, ¿sí? De hecho, el método de muestreo probabilístico, es un método definitivo de muestreo en el cual se utiliza alguna forma de selección aleatoria y esta nos permite a los investigadores hacer una declaración de probabilidad basada en datos recolectados en una población o en un mercado meta, objetivo. Una de las cosas sobre el muestreo probabilístico es que permite al investigador poder recolectar todos los datos
de representantes de población a los cuales nos interesa estudiar, ¿sí? Además, los datos se recogen de una forma aleatoria a partir de una muestra que ustedes van a seleccionar. ¿Y qué es lo que pasa? Que descarta la posibilidad de que se produzca un sesgo de muestreo. Es bien importante, muchachos, cómo estemos recopilando nuestros datos y que nuestros datos sean confiables, porque de nada sirve aventarnos todo el trabajo de la tesis y tener una muy buena hipótesis si a la hora que recogimos los datos no los recogimos correctamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a salir todo mal y todo chueco, ¿sí? Ok. Ahora, existen tres tipos principales de muestreo probabilístico. El muestreo aleatorio simple, que es el que se elige con mayor frecuencia en un grupo demográfico objetivo para su inclusión en una muestra. El sistemático, el cual cualquiera de los grupos demográficos objetivos se van a incluir en la muestra, pero solo la primera unidad para su inclusión en la muestra es seleccionada al azar. Y el estratificado, que da la oportunidad de seleccionar cada unidad de un grupo en particular de audiencia objetiva mientras se crea la muestra. Y este es muy útil cuando los investigadores son selectivos sobre la inclusión de un grupo en particular de personas en una muestra. Es decir, por ejemplo, solo hombres o solo mujeres o gerentes ejecutivos o personas que trabajan en una industria específica. ¿Sí? Encuestas y cuestionarios. Las encuestas o cuestionarios son métodos cuantitativos de recolección de datos que se pueden realizar utilizando un software de encuestas en línea. De hecho, las encuestas están diseñadas para poder legitimar el comportamiento y la confianza de los encuestados. Con mayor frecuencia, las preguntas de escala de calificación constituyen el grueso de las encuestas cuantitativas, ya que nos van a ayudar a simplificar y cuantificar la actitud del comportamiento de los encuestados. Muchachos, es bien importante que no hagan la encuesta muy larga, porque la gente se cansa y nada más a las preguntas del principio les van a empezar a poner mucha atención. Si las hacen muy largas, ya las últimas ya lo que quieren es terminar, ya ni siquiera las leen bien. Entonces tiene que ser corto, pero a la vez tiene que ser muy conciso, ¿sí? De hecho, en la encuesta web, este es un método muy confiable para la investigación en línea. De hecho, un cuestionario basado en la web se recibe como un correo electrónico, ¿sí? Y dentro de ese correo, tú pones el enlace para tu encuesta, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que pues es una encuesta muy rentable, es una encuesta muy rápida, de mayor alcance, ¿sí? De hecho, son las encuestas preferidas de los investigadores y el principal beneficio es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque los encuestados son libres de responder la encuesta en su tiempo libre, ya sea utilizando una computadora de escritorio, su laptop, su tablet o su celular. Ahora, encuesta por correo electrónico. Aquí la encuesta se envía por un correo a una gran cantidad de población de la muestra y permite que el investigador se conecte con una amplia gama de público. El cuestionario por correo explica la razón por la que se está llevando a cabo la investigación y esto ofrece beneficios como recordatorios, incentivos
para completar la encuesta, ayudándome a mejorar drásticamente la tasa de respuesta. También hay otro tipo de encuestas que es por redes sociales, en las cuales podemos realizar encuestas a través de plataformas que nos permiten recolectar una gran cantidad de datos muy valiosos y de un gran número de personas. Generalmente es de forma inmediata, es muy accesible y su costo es muy bajo. Claro, además de este tipo de encuestas que son idóneas para aumentar el reconocimiento de tu marca o tu investigación, pues te permiten interactuar con un público muy amplio y también poder conocer sus gustos y poder conocer sus necesidades. Luego viene también la observación cuantitativa. Esta, muchachos, es un método en el que los investigadores recopilan sus datos cuantitativos a través de observaciones sistemáticas, utilizando técnicas como el recuento de número de personas presentes en un evento específico y en un lugar específico, o el número de personas que asisten al evento en un lugar designado, ¿sí? Tú, por ejemplo, puedes decir, bueno, es que en base a los conciertos que se realizan en Monterrey, y ya pones, fulano de tal, tantos números, y este tal, y este tal, y este tal, pero tú estás observando y estás llevando la cuenta, ¿sí? De hecho, en este tipo de método, los investigadores tienen un enfoque de observación naturalista. ¿Qué quiere decir? Que necesitas habilidades de observación y sentido agudo para poder obtener datos numéricos sobre el qué y sobre el por qué y sobre el cómo, ¿sí? A lo mejor te das cuenta, ¿sabes qué? Pues no vinieron tantos, ¿por qué? Porque fueron vacaciones de Semana Santa. A lo mejor, ¿por qué? Pues porque eh, lo hicieron en una arena muy chiquita, pudo haber sido en algo más grande. ¿Por qué? Porque estuvo lloviendo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo hicieron en quincena, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Ok. Ahora, está la revisión de documentos. La revisión de documentos es uno de los métodos cuantitativos de recolección de datos que más se utilizan. En este proceso vamos a utilizar el recopilar datos después de revisar algunos documentos ya existentes. Creo que es una forma muy eficiente y muy eficaz de poder recopilar datos, ya que estos documentos son muy manejables y son el recurso práctico para obtener datos calificados del pasado. Además, te ayuda a fortalecer y apoyar la investigación mediante el suministro de datos suplementarios. La revisión de documentos de investigación, pues ha surgido como uno de los métodos beneficiosos para recopilar datos cuantitativos de investigación. Y hay tres tipos principales de documentos que se están analizando para poder recopilar los datos de investigación cuantitativa. Una son los registros públicos, la cual bajo esta revisión de documentos se analizan los registros oficiales y el curso de una organización para posteriormente poder investigar, ¿sí? Podemos, por ejemplo, investigar informes aduanales, manuales de políticas, actividades estudiantiles, eh, registros poblacionales, registros financieros, pero que sean públicos, ¿sí? Y de registro oficial. Pues puedes basarte en el INE, puedes basarte, no sé, en el Banco Nacional de México, etcétera, etcétera. Ahora, hay documentos personales que a diferencia de los documentos públicos, este tipo de revisión de documentos se ocupa el de los relatos personales individuales
de lo que pasó, de las acciones, del comportamiento, de la salud, de los individuos, ¿sí? Por ejemplo, la altura y el peso de los estudiantes, la distancia que viajan para poder llegar a la universidad, etcétera. Y también está la evidencia física o los documentos físicos que tratan de los logros previos de un individuo o de una organización en términos de crecimiento monetario, ¿sí? O escalable. Ahora, lo, la recolección de datos cuantitativos, muchachos, es muy importante. Yo sé que son exhaustivos y que quizá los únicos que podrían mostrar resultados analíticos con cuadros y gráficos son estos, ¿sí? De hecho, la información de calidad, pues te va a dar resultados muy precisos y van a ser de este proceso uno de los más importantes para la investigación. Como ya mencionamos, los datos cuantitativos son de naturaleza numérica y representan tanto información definitiva como también objetiva. Comúnmente estos datos los vamos a utilizar para estudiar los eventos o niveles de concurrencias y estos se recogen a través de un cuestionario estructurado que hace preguntas que comiencen por lo regular con cuánto o cuántos. Cualquier método tradicional o en línea de recolección de datos es importante, ¿sí? Y te va a ayudar en la recolección de los datos numéricos, y también se le conoce como tipos de datos cuantitativos. Para poder llevar a cabo una investigación cualitativa, permítanme muchachos un minutito. Perdón, muchachos. Para realizar la investigación, tenemos que identificar el problema de investigación, ¿sí? Incluyendo la pregunta de la investigación que nos va a ayudar a llegar a la revisión de las fuentes, la recolección y el análisis de resultados. Luego hay que revisar la información previa. Luego hay que describir el marco teórico. Luego hay que seleccionar la metodología. Luego hay que recolectar los datos. Posteriormente analizar los resultados y crear una conclusión. Esto nos va a ayudar, muchachos, sobre todo para hacer nuestra tesis. ¿Alguna duda, muchachos? Es dependiendo, Ignacio, tu investigación. Pero yo creo que unas 12 preguntas, 12 a 14 preguntas, es un número muy bueno para que no se te cansen.
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, muchachos, nos vemos la próxima semana. Gracias. Igualmente, gracias. Vamos a ver si llega algún alumno más. Nos vamos a quedar un ratito aquí esperando.